Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de opinión del canal Capital. Transmitimos en directo y traemos aquí los temas de la semana, los temas del día y traemos siempre un grupo de panelistas de diversas corrientes, diversas ideas. Y hoy tenemos gente especial, sobre todo analistas, para un tema que es el de hacer un balance pues, rápido del gobierno, el primer periodo del gobierno de Santos y sobre todo dedicarnos a mirar los retos de este segundo periodo del gobierno Santos. Tenemos a Sandra Borda, que es analista política, está en Blue Radio. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, León. A Fabián Sanabria, antropólogo, y está en ICANN, que es Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Tiene un H que no es muda. Muchas gracias, Fabián. Buenas noches. José Manuel Restrepo. Acevedo, perdón. Manuel Acevedo, que está en las mañanas como analista también en RCN y escribe columnas. Muchas gracias. León, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Y muy bueno que me equivoqué porque lo he invitado muchas veces y entonces... Hombre, por fin, es bueno estar aquí y cumplirle esta cita a León, es verdad. Bueno, el doctor Charri, que él dice, dígame constitucionalista, solo ahora tiene una oficina, pero es sobre todo un abogado constitucionalista. Muchas gracias por acompañarnos. Muy amable. Bueno, empecemos con Sandra. Tratemos de hacer una primera intervención mirando como un balance de Santos en su primer periodo y los retos, un enunciado de los retos, y después ya nos metemos en temas específicos. Sí, yo creo que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, y la razón de ser del segundo periodo de Santos, pues justamente tiene que ver con el proceso de paz, con la finalización del conflicto. Yo creo que hay varias tareas pendientes que han estado justamente en la agenda del debate público en estos días, que tienen que ver con la participación de las víctimas, con lo que va a ser el cierre e implementación de este proceso. Todavía estamos pendientes de ver lo que va a pasar en materia de participación política de las FARC. Digamos, ahí hay muchas vertientes y muy diversos temas que todavía faltan por resolver y en los que el presidente va a tener que fijar agenda. Hay un tema al que yo le presto particular atención y que creo que va a ser definitivo en esta segunda administración y tiene que ver con política exterior. Muy a pesar de que la gente califica muy bien en materia de política exterior la gestión de la administración Santos, hay unas tareas ineludibles para los siguientes 4 años que tienen que ver con la negociación con Nicaragua y lo que va a ser la implementación del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Y ese fue uno de los puntos más duros de este periodo, pues Así donde es. La oposición le cobró duro ese punto, ¿no? Así es, y seguramente hablaremos de ello. Va a ser ineludible, no hay escapatoria, y no escuchamos nada durante la campaña presidencial, ni por parte del presidente Santos, ni por parte de los otros candidatos, acerca de qué es lo que van a hacer con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, y ya hay una decisión de la Corte Constitucional de empezar la negociación con Nicaragua con base en esa decisión. Entonces, lo que está pendiente ahí es una tarea bien gruesa que va a tener que emprender el gobierno y sobre la que no nos ha dicho mucho. José Manuel. León, pues a mí se me ocurre pensar como en unos 4 puntos que se los menciono brevemente y después los discutimos transversales y no apenas sectoriales y que incluso tienen que ver con ese gran reto que mencionaba Sandra, que es el reto de la paz. Lo primero es que el presidente de la República tiene un desafío enorme de aprender a comunicarse y a comunicarse bien, a pesar de haber gastado muchísimos recursos en pauta en los canales y en las emisoras privadas, a pesar de tener una alta consejería presidencial para las comunicaciones que costaba también mucha plata, el presidente no logró a lo largo de los últimos 4 años comunicarse y conectarse bien, de manera que ese es un reto fundamental y, como digo, transversal. Un segundo reto, León, el presidente Santos le dio la razón a algunas personas que decían que era un presidente apenas para unos bogotanos y no para todos los colombianos, y se las dio en la medida en que tampoco conectó con las regiones, y el presidente tampoco escogió escuderos que le permitieran ser el enlace del gobierno central con esas regiones en un país de regiones como es Colombia, sin duda alguna. Un tercer reto tiene que ver con que el presidente Santos está acostumbrado a generar demasiadas expectativas y después no las puede cumplir. Creo que tiene que dosificar esas expectativas.
Se autoproclama León como un presidente reformador y yo me pregunto, ¿lo dirá por la reforma a la educación que sacó adelante, o por la reforma a la justicia, o por la reforma política, o por la reforma a la salud que le quedó a medias? Y finalmente León deja una consideración: al presidente Santos lo eligen o lo reeligen como consecuencia de un deseo, de una voluntad mayoritaria que se expresó a favor de la paz, pero no porque su liderazgo impresionara. Por eso me parece que el presidente Santos tiene que ganarse el respeto, la consideración, la confianza de los colombianos, que hoy infortunadamente no tiene, porque no ejerce, digamos, un modelo de liderazgo lo suficientemente llamativo para despertar un acompañamiento nacional sincero. Fabián, casi pierde las elecciones. El presidente Santos perdió primera vuelta y bueno, la segunda vuelta fue una cosa muy difícil. Frente a, digamos, fuerzas también que estaban sin un gran liderazgo, de manera que le toca duro, digamos, mantener una opinión. ¿Y cómo ve usted, cuál sería mecanismos para mantener, o ofertas para mantenerse por lo menos al nivel que está hoy, que está en el 53%, vi en la última encuesta de favorabilidad? Pasó del 25 al 53, lo cual es un gran logro en este tiempo. Pero ahora, ¿cómo se mantiene? Bueno, y es un salto significativo dada la oposición que hubo de lado y lado. Ahora, yo creo que de todas maneras sí hay que abonarle al presidente el cambio y el giro extraordinario que hizo en las relaciones internacionales. Tan pronto acabó el gobierno Uribe, estábamos casi que a puertas de una guerra con Venezuela, no había buenas relaciones con Ecuador, el único que tenía de amigo era Alan García. Entonces hay que recordar eso, y hay un liderazgo de la canciller Holguín que de todas maneras con el fallo de La Haya ha mantenido un poco la cosa en suspenso de una manera diplomáticamente correcta, pero creo que lo ha hecho muy bien. Creo que es alguien a quien le cabe el mundo en la cabeza. Indudablemente están pendientes la reforma a la educación, pero ya el CESU, el Consejo de Educación Superior de Colombia, ha entregado una reforma compacta que ha sido concertada con todos los rectores, con académicos, con estudiantes. Confiamos en que esto pues lleve a buen puerto. Indudablemente está pendiente la reforma a la justicia y la reforma política. Este país todavía sigue siendo un país demasiado gamonal y de una moral gamonal. Yo creo que de todas maneras tiene que darse una transición de ese gamonalismo que es bastante desafortunado hacia una ética un poquitico más civil. Claro, tuvo apoyos de izquierda, tuvo apoyos de gente de centro, indudablemente se votó por la paz, hay un mandato por la paz que esperamos que evidentemente no nos defraude, pero yo creo que prefiero mil veces como analista y como persona a un gerente a cargo de un país y no a un papá que le pega a la mujer y obliga a que el hijo se case. Bueno, no sé, eso es... No sé, es una metáfora. Es una metáfora. No. ¿Cuál era el papá que le casaba a la familia? Es una metáfora. Son metáforas, ¿no? Yo creo que se entienden muy bien y sobre todo en ciertas regiones de Colombia. Juan Manuel, pues te puede hacer su balance, claro, como vio lo que el anterior periodo y cómo verá este. Pero claro, aquí sí vamos a hacer unas preguntas sobre la reforma política posteriormente a usted, y si puede referirse inicialmente a eso, que puede ser algo sobre el cual usted nos dé luces importantes. Claro que sí, pero diría varias cosas, León. Primero, que todo gobernante tiene que empezar por analizar el tesoro y las fronteras, o sea, cómo estamos de finanzas públicas, donde el balance es bastante bueno, y cómo estamos de fronteras, donde el balance es malo, no solo en el tema de Nicaragua. Nosotros somos un país centralista, metido en la cordillera, con las fronteras muy descuidadas y con muchos problemas en ellas, en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, etc. Panamá. Tenemos muchos dolores de cabeza, yo creo que ese es un punto central. Tiene tres roles básicos: uno de jefe de Estado, donde en mi opinión tiene que poner mucha atención en las relaciones internacionales, en el tema de fronteras, y tiene otros roles, por supuesto, el tema de los tratados de libre comercio, implementarlos, etcétera, la Alianza Pacífico. Como jefe de gobierno, yo creo que tiene un rol muy importante, que es entender el mapa político. El gobierno Santos viene de dar un volantín político, o sea, fue elegido por los uribistas y terminó aliándose con sus enemigos y terminó siendo una disidencia del uribismo. O sea, la política colombiana, para utilizar un término coloquial, se uribizó y los partidos históricos quedaron relegados. Yo creo que en este periodo en particular, el gobierno Santos tiene una importante responsabilidad en entender el mapa político colombiano y darle el juego suficiente para que las fuerzas puedan empujar en un sentido común. Y tiene como jefe de la administración un reto también enorme, que está enfrentado a una burocracia paquidérmica, donde hay muchas intenciones y muchas dificultades de ejecución. De manera que en ese punto hizo grandes esfuerzos y el avance fue muy poco. Allí tiene un reto muy importante.
En materia de reforma política, para seguir su sugerencia, diría que sin duda hay que hacerla. La reelección, en mi opinión, probó ser una mala reforma que distorsionó aún más el diseño político institucional, que de por sí es muy presidencialista, con un Congreso con muy pocas posibilidades de función, con poco control político, sin iniciativa de gasto, sobrecontrolado, satanizado, y con unas cortes que están haciendo un papel de administradoras y que intervienen en políticas públicas. Digamos, tenemos un gran desajuste institucional que la reelección lo hizo más notorio todavía. Yo creo que hay que derogarla. La propuesta del cambio de los periodos me parece un poco improvisada. Históricamente gastamos mucho tiempo en llegar a los 4 años presidenciales para venir ahora a decir que si 5, que si 6, y toca muchos equilibrios, no solo equilibrios a nivel nacional con los periodos de fiscal, contralor, procurador, magistrados, sino también equilibrios regionales, donde el constituyente del año 91 buscó diferenciar 2 democracias, la democracia territorial y la nacional. Acá se quiere volver a unirlas con una clase política que en mi opinión sigue siendo desprestigiada y con poco contacto con la comunidad. Bueno, han salido varios temas, el tema de la paz, por supuesto, el tema internacional, veo que todos en ese tienen mucho interés, el tema de la reforma política y bueno, y de otras reformas, a la educación, Sí. mencionó. Vamos por esos puntos. Siempre hay la tentación, claro, en estos programas de opinión, el punto más taquillero de todo esto es la paz, porque es el tema que se debate, así a veces a la gente no sea, en las encuestas B1 no es tanto el más importante, pero es un tema. Entonces, ahí tenemos que sucumbir a ese tema. Démosle un paso a ese, y para evacuarlo, el de la paz, porque ahora hay una situación de crisis, estamos en un momento, bueno, no sé si la palabra crisis, es un momento de tensiones enormes. Hay una actividad grande de las guerrillas en este último mes, hay unas discusiones sobre el tema de víctimas, y estamos como en un impasse y la gente piensa en los tiempos, esto se va a firmar rápido, cómo va a ser la refrendación. Démosle un paso a eso, Sandra. Yo creo que lo primero que hay que hacer es intentar explicar las razones por las cuales está pasando lo que está pasando en este instante. Y eso tiene una explicación, digamos que es tremendamente evidente, pero la gente no suele procesarla con tanta facilidad. Si usted tiene un presidente que tiene un mandato para la guerra, como lo tenía el presidente Santos en su primera administración, e inicia un proceso de paz, usted constantemente puede estar enviando el mensaje que se puede parar de la mesa de negociación y no ha pasado nada. Recuerda que el presidente Santos lo hizo en varias ocasiones. Él decía, yo me paro y no pasa nada. Si las FARC no están comprometidas, simplemente esto se acaba y no hacemos de cuenta que no pasó nada. Cuando usted tiene un mandato para la paz, la cuestión es bien distinta, porque allí sí tiene que pagar un costo político si se para de la mesa. Y ahora tiene un mandato para la paz. Entonces ya no puede utilizar el mismo discurso que utilizaba antes, de acuerdo con el cual si las FARC no funcionaban, el gobierno se paraba y nadie pagaba gastos políticos por eso, porque ahora sí va a tener que pagar un gasto político muy duro si se llega a parar de la mesa y llega a acabar con el proceso de paz. Y eso las FARC lo entienden muy bien. Entienden que el presidente y que el gobierno está hoy más que nunca, por cuenta de la votación de las elecciones presidenciales, amarrado a la mesa de negociación. Y entre más amarrado esté el presidente, más va a incrementar la presión las FARC, tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista político en la negociación, para mejorar su posición. Es una cuestión típica de acción racional, digamos. Esto no es que sean perversos ni nada. Si el gobierno estuviera en esa posición, estaría sacando exactamente la misma ventaja. Entonces vamos a pasar por un periodo que yo no creo que vaya a ser corto, en el que las FARC no solamente van a incrementar su accionar militar, como lo han venido haciendo hasta este momento, sino que también le van a cobrar ese mandato por la paz al presidente y van a apretar un poco más las tuercas en la negociación. Entonces, lo que está por venir no va a ser fácil y aquí el gobierno va a tener que actuar con muchísima habilidad para hacer que ese mandato por la paz no se le convierta en un recurso negativo, sino que le sirva para desempeñarse en la mesa de negociación con un poco más de habilidad. Me gusta mucho ir a Sandra porque ella toma unas distancias y hace unos... Porque puedo. muy racionales y muy todo. Pero vamos a una pausa y volvemos. Yo ya estaba levantando la mano aquí, José Manuel. Claro.
Estamos en La Controversia, un programa de Canal Capital, transmitiendo en directo desde las instalaciones de Canal Capital sobre los temas, y hoy tenemos un tema, el tema de la evaluación del anterior, o el periodo que culmina del presidente Santos y el que empieza este segundo periodo, y pues las expectativas que hay. Y claro, hablamos de estos temas, habíamos empezado con hablar del tema de paz y queremos darle una vueltica al tema. José Manuel. León, no, es que yo a lo que estaba comentando Sandra hace un instante, a las complicaciones que surgen de que el presidente es hoy más que nunca rehén del proceso de paso del mandato, de la paz que le dieron los colombianos en las últimas elecciones, le agregaría que tiene un problema adicional de mercadeo del proceso de paz en un momento absolutamente crítico en el mismo marco de las negociaciones. Y es que mientras el presidente de la República y el establecimiento y el Congreso de la República, la Corte Constitucional a través del Marco para la Paz ofrecen todo tipo de garantías a la guerrilla de las FARC, la guerrilla contesta torpemente, como acostumbra, pegándose tiros en el pie con derramamiento de petróleo en las pocas fuentes hídricas que nos quedan en un momento de sequía muy complicado, asesinato de una menor de edad, de una niña de 2 años, una ofensiva contra la infraestructura petrolera. En fin, me parece que va a tener un problema de marca mayor y del plazo inmediato el presidente Santos para explicarle a los colombianos cómo hace un gobierno para negociar con una guerrilla que, más allá de las lógicas del conflicto, está cometiendo esa cantidad de barbaridades en contra del pueblo colombiano. Eso le significa al presidente un esfuerzo, insisto, en el tema de la comunicación, pero además en acertar escogiendo unos escuderos que lo acompañen en las regiones a explicar por qué, a pesar de todas estas ofensivas que hemos visto en los últimos días por parte de la guerrilla de las FARC, vale la pena negociar. Me parece que ahí va a tener un desafío inmediato que no estoy muy seguro de que vaya a ser capaz de afrontarlo con éxito. Sí, estas negociaciones siguen una lógica también. Ahora estaba mirando otra vez cada que ocurren estas cosas, cómo son los finales de una negociación. Entonces siempre se intensifican las acciones, como decía Sandra, y siempre, porque además los jefes de las guerrillas tienen que mandarle un mensaje a sus combatientes, y es: no estamos entregándonos, no estamos rindiéndonos, no estamos negociando de igual a igual. Y para ellos negociar de igual a igual es meterle toda la carne en el asador. Fabián, pero digamos que usted en tiempos, vamos al antropólogo a ver cómo en tiempos de negociación ve que esto puede terminar este año. Yo creo que tendría que terminar este año. Estamos contra reloj. Se llegó al tercer punto en la mesa de negociaciones, pero efectivamente se necesita construir un correlato cultural de la paz. Yo creo que es importante que los colombianos sepan que, desde un punto de vista simplemente simbólico, lo que se logró con darle ese voto, ese mandato por la paz al presidente, es que efectivamente eso nos pone en un escenario simbólico distinto, pero las cosas no se van a arreglar de un día para otro. Evidentemente el presupuesto de defensa no va a bajar para pasarse a cultura o a educación o a salud, no, aunque parece que nos anuncian que hay un billón mayor para educación que para defensa. Eso es un poco de acuerdo con las cuentas que está haciendo el gobierno. Vendría toda una estrategia de seguridad ciudadana también, pero sí en las regiones, sí en las escuelas, sí en los colegios y a través de los medios de comunicación no se le comunica adecuadamente a los colombianos por qué vale la pena en estos meses seguir negociando en medio de la guerra. Definitivamente la gente no lo va a entender y va a haber muchos palos en la rueda, no solamente desde la oposición del Centro Democrático, que tiene tanto de centro como democrático como Santos de castrochavista, yo lo he dicho en diversos escenarios. Entonces, y la misma oposición que puede surgir en algunos contextos conservadores, inclusive, o del MIRA, que efectivamente, y en otras voces que pues propenden para que evidentemente sigamos en esta lógica de combate permanente. Yo no lo llamaría directamente de guerra, pero sí de combate permanente y de sangre, que pues cumple 50 años y nos tiene completamente al borde del desbarrancadero. Yo creo que en la medida en que entremos en un escenario simbólico distinto, pues este país puede vislumbrarse como un país de cara al siglo XXI, un país más global, y evidentemente hay que pensar en escenarios, por ejemplo, de reinserción. Eso no sé hasta qué
punto el gobierno lo tiene pensado. Tenemos que vislumbrar escenarios de posconflicto. No sé qué tan preparada está la academia, por ejemplo. No sé qué tan preparado está el mismo gobierno, pero todos esos correlatos se tienen que construir. Y creo que una labor fundamental van a tener que cumplir a los medios, porque si los medios alimentan el amarillismo de cuánta acción terrorista ejerce las FARC o el ELN, evidentemente de una manera desaforada, casi que como una suerte de espacio, pues evidentemente vamos a tener más palos en la rueda y más dificultades. Sí, pero tampoco nos pueden pedir a los medios de comunicación que no registremos esos No, hechos. tienen que registrarlo, pero a veces se regodean en el registro. Ese es el problema. Entonces, es un poco como un reality show también, y no podemos olvidar que en los medios también hay intereses. Hay quienes patrocinan los medios, hay unos más de derecha, otros más de izquierda, hay quienes tienen sus acciones, etcétera, etcétera. Es el campo periodístico también. Es decir, eso es importante registrarlo, indudablemente. El presidente también, pues sabemos que ese llamado de ojo, están jugando con candela, pues pocos se lo creen, porque evidentemente usted lo señalaba, está atornillado, pero no se puede levantar tan rápido. Además, yo creo una cosa que es importante, aunque evidentemente no es santo de mi devoción y se me hace un poco completamente grecoquimbaya el presidente Maduro con su pajarito, yo creo que ayuda de todas maneras que haya venido. ¿El pajarito o el presidente? Ambos. Yo creo que se necesita que el pajarito le hable a los muchachos. Eso también se necesita. Doctor Charri, aquí, con todo este proceso, siempre se ha pensado, bueno, la refrendación. Usted que es constitucionalista, ¿eso hacia dónde va? ¿Un referendo, una consulta popular, un plebiscito? A ver, León, déjeme decir varias cosas. Yo he sido muy crítico del proceso de paz porque creo que se planteó al revés. O sea, se planteó con una negociación política cuando realmente es un problema de justicia transicional. O sea, es más judicial que político realmente. Y en lo político acordaron que había un mecanismo de refrendación. El gobierno, al parecer, eligió el del referéndum, que me parece el peor de todos, porque es muy poco operativo. De los referéndums, pues solo ha habido uno en Colombia del cual prosperó solo una pregunta de 19 o 20 tal vez con mucha dificultad. Es cierto que hay una ley estatutaria que cambia la regla de juego, pero me parece que es muy engorroso. Si los acuerdos de paz son extensos, como seguramente lo van a hacer, proponerle eso al electorado para que refrende artículos constitucionales que regulen distintos aspectos, pues eso va a ser muy difícil, va a ser muy técnico, muy largo y puede tener resultados contradictorios, que haya votaciones por unos más que por otros, que unos no pasen y otros sí. Yo creo que debe haber refrendación, que es una garantía para el pueblo colombiano y le da legitimidad al proceso de paz, pero debe ser a través de una consulta popular nacional, en mi opinión, que es lo que se está negociando. ¿Cuál es el rol del gobierno frente a lo que se acuerde en La Habana? Y el gobierno va a impulsar iniciativas legislativas, constitucionales y políticas públicas de su resorte. De manera que el procedimiento idóneo para mí es una consulta popular nacional. Sandra José Manuel puso en su primera intervención un tema duro y es, hay muchas reformas por hacer y ya le fracasaron las reformas, muchas reformas en el pasado periodo. Esta vez sí va a haber como una ola reformista de educación, salud, justicia, política. Y esta vez con el agravante de que las relaciones Ejecutivo-Congreso van a ser mucho más complicadas de lo que fue en la administración pasada. Tome varias cosas en consideración. Primero, hay un bloque de oposición que, si bien no es mayoría, es un bloque de oposición importantísimo en el Congreso, que es el del Centro Democrático, que ya está empezando a flirtear con otro bloque, que es el del Polo Democrático, en algunos temas para hacer control político y para pasar ciertos proyectos de ley. Tome en consideración adicionalmente que, por lo que vimos en la última votación que hubo en el Congreso alrededor de la propuesta del senador Iván Cepeda para iniciar un debate de control político hacia el senador Uribe, una parte importante de la bancada del gobierno se salió de la posición del gobierno y estuvo en contra de hacerle el debate a Uribe, cosa que supuestamente estaba en interés del gobierno. Estaba muy molesto el presidente, me dijeron. Lo que le da, Santos. pero por obvias razones, lo que le da a uno la sensación de que la disciplina partidista de esta bancada que compone la unidad nacional es una cosa que está en bastante cuestión y que es negociable todos los días. Esto depende de la mermelada,
política, depende de la repartición de puestos en este segundo periodo, depende de muchísimas cosas. Entonces, tengo la sensación de que la relación con el Congreso en este instante va a ser mucho más difícil. Tengo la impresión de que el gobierno está menos preparado para lidiar con un Congreso que va a ser muy polarizante y que va a estar poniéndole mucho cuidado a lo que hagan todos y cada uno de los funcionarios de la administración, y eso va a terminar en que va a ser mucho más difícil pasar las reformas que estaban pendientes, la reforma a la justicia, la reforma a la educación, la reforma a la salud, y el gobierno en este momento realmente parece no tener mucho con qué lidiar con esto en el Congreso. Pero además yo diría, León, que los indicios son muy malos. En reforma política, como le decía Juan Manuel, no es lo mismo pensar en 5 o en 6 años de periodo presidencial. El presidente lo va soltando como si fuera una disyuntiva elemental y muy fácil de tramitar finalmente. En reforma a la justicia, por ejemplo, mencionan es que le vamos a quitar las funciones electorales a las altas cortes. Muy bien, estamos todos de acuerdo. ¿Y a quién se las va a dar, presidente? ¿A usted mismo? ¿Usted las va a tener? No tienen ni idea, León, porque no hicieron el trabajo juicioso de lanzarse al agua con un paquete de reformas bien diseñado. Y están apuntándole y disparándole a todo como les ocurrió en el pasado, en los últimos 4 años. De manera que los indicios no son positivos en materia de reformas que, aunque se necesitan, el presidente de la República tiene los problemas que menciona Sandra, pero además tiene el problema de una falta de preparación previa de esos proyectos. Por ejemplo, lo de los alcaldes, que ¿cómo hacemos entonces para igualar? Si es que les prolongamos a los actuales, a pesar de que hay una jurisprudencia que lo restringe o casi que lo prohíbe, o si es que entonces más bien elegimos alcaldes solamente por 2 años. De eso ya tendría que tener algo de claridad el presidente, luego en la negociación política natural ceder algunas cosas, pero es que el presidente se está lanzando al agua con unas reformas altamente improvisadas, y eso me parece que es un muy mal indicio, insisto. Es que ahí se ve la ausencia de partidos políticos. Los partidos tienen proyectos, tienen ideologías, tienen reformas para proponer ya a la sociedad. El único que está haciendo eso es el Centro Democrático. Sí. Sí, están Casualmente sí, claro. Pero bueno. Vamos a ver. Partido en formación. Pero a mí más optimista disciplina sobre el tema de las principal. reformas, porque dijo que la educativa estaba muy bien El concebida. Congreso ha entregado ya algo que me parece bastante interesante, y yo creo que sí puede salir la reforma educativa. Tendrán que ponerse las pilas, no pueden fracasar con la reforma a la justicia. También depende de cómo se constituya el gabinete. Hay que ver cuál es el rol del ex senador Cristo como ministro del Interior, quién será el ministro de Justicia, porque evidentemente pues no podría tener una rivalidad personal con el fiscal general de la Nación. Hay un montón de dificultades, depende cómo Ya constituya Fabián el está gabinete. sacando a Gómez Méndez del No, gabinete. pero son las dificultades objetivas. Sí. Es decir, Sí, eso hay Reforma que a la verlo. justicia con el ministro de Hay que Justicia y verlo. el fiscal en 2 esquinas distintas es imposible. Es complejo. muy difícil. Bueno, y Entonces, un Congreso que es el objeto de control de la justicia. Bueno. Y entonces, ¿quién va a reformar la justicia con un criterio técnico e imparcial? Si el Congreso es justamente el objeto de control de la rama judicial. Sí, es una paradoja. Pero están tratando de revivir la vieja reforma de la justicia. Pues Sí. yo es que no le auguro muchos éxitos ni a reformas a la justicia concertadas, ni en el Congreso de la República. Yo creo que la única vía es una asamblea constituyente para la justicia. Porque tenemos un Congreso que es objeto de pérdida de investidura por el Consejo de Estado, con fuero penal en la Corte Suprema de Justicia, que a su vez debería ser control político de los magistrados, que no tienen ningún control disciplinario en su actuar. No lo han tenido en los 23 años de Constitución. Reforma a la justicia, entonces Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ese es un tema. En una Asamblea Nacional Constituyente, pues el puro centro democrático también llevaría su ventaja enorme, porque también es extraordinario ver cómo los extremos se tocan en un momento dado. A veces creo que se llaman por teléfono. Los extremos. Sí. Porque, claro, ante este panorama del Congreso vuelve y surge la idea de Asamblea Nacional Constituyente, que es, casi todo el mundo está de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente, lo que pasa es que todos para cosas distintas. Pero León, hagamos una precisión. Yo veo que siempre que hablamos de Asamblea Nacional Constituyente se prenden las alarmas de que va a haber decisiones improvisadas, que se va a desbordar la Constituyente. Recordemos que el Constituyente del año 91 previó 3 vías de reforma. Una de ellas la Asamblea Constituyente, que es la vía más controlada, porque tiene control de constitucionalidad de la ley que la convoca, que sería el control de entrada, y tiene control de constitucionalidad del acto que produzca. O sea que hay un garante de que se cumpla la agenda de esa Asamblea Constituyente en los términos que la ley le precise, que es la Corte Constitucional. Y Que también tiene intereses, Juan Manuel. Seguramente, pero a lo que voy es que no estamos frente a la Constituyente del año 91,
que es una constituyente que no tuvo limitaciones de agenda. Sí, no, el artículo es más una asamblea Es constitucional. más, es una asamblea constitucional o si se quiere un congreso especializado para hacer una reforma puntual. Bueno, ese punto. Vamos a ya sobre este tema que inició Sandra, y es el tema de la oposición. Hay dos oposiciones, una de izquierdas, otra de derechas, y hay una tercera hay una bancada que se expresa también, la bancada de la parapolítica, los herederos de la parapolítica, que tienen también unos puntos comunes, que se pueden coincidir en intereses. Digo yo, pues que ese es mi gran sesgo, porque como yo estudio ese tema de la parapolítica, entonces ahora hay 70 personas que son herederos de esa tradición parapolítica. Lanza libro mañana, usted no, Sí, por cierto. lanzamos un libro mañana. Que no le caiga muy lejos. Pero vamos a ver eso. Vamos a ver, Sandra, realmente ese juego, ¿cómo va a ser este juego con una novedad? Un expresidente con una banca en el Congreso, más un señor muy apasionado, con un grupo muy disciplinado alrededor de él, con gente que conoce por dentro, pues el presidente fue presidente 8 años, por dentro del Estado, y esa es una novedad en ese tema. Es una novedad, pero en esto sí que quisiera insistir que ese es el deber ser de las cosas. Lo que pasa es que en Colombia no estamos acostumbrados a que el Congreso sea un contrapeso al poder del Ejecutivo. Siempre el Congreso, en la gran mayoría de los casos, se convierte en un Congreso de bolsillo, y entonces estamos acostumbrados a que el presidente se sale con la suya en casi todos los casos por cuenta de su bancada de mayoría. Esta es la primera vez en mucho tiempo que vamos a tener un verdadero Congreso de oposición, o una parte bien importante de este Congreso que va a estar dispuesta a hacer control político y a estar vigilando al gobierno, y eso, gústele a uno el Centro Democrático o no, no está mal, para eso es que es el Congreso. Eso para empezar. En segundo lugar, creo que hay varios escenarios posibles. Uno, que es el escenario que estuvo a punto de suceder con este debate en contra del expresidente Uribe y hoy senador de la bancada del Centro Democrático, y es que dentro del Congreso se centren única y exclusivamente en la izquierda pura y la derecha pura, en enfrentarse los unos con los otros, y se olviden de hacer la tarea que tienen que hacer frente al Ejecutivo. Ese, creo yo, es el peor escenario de todos. Yo entiendo perfectamente que hay cuentas pendientes que se tienen que saldar, pero creo que la prioridad del Congreso en este momento tiene que ser la vigilancia al Ejecutivo, y tiene que ser el estar presionando constantemente al gobierno, no solo en los temas generales de gestión, sino en el proceso de paz y en todas las cosas que se van a hacer de aquí en adelante. Este segundo mandato es un segundo mandato que necesita más vigilancia que el primero, por cuenta de todas las prebendas y todo lo que hubo que hacer para ganar la elección. Y finalmente me parece que lo que está en juego aquí es simplemente resucitar el sistema político como debió haber sido desde un comienzo. El Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial son poderes independientes que están allí para ejercer pesos y contrapesos. Que a uno no le guste la derecha o no le guste la izquierda es otra cosa, pero están allí para ejercer esa función. Si el Centro Democrático logra ejercer esta función dentro de la institucionalidad, va a ser un gran éxito y se va a consolidar como un partido político. Si no lo logra hacer dentro de la Constitución, dentro de la institucionalidad, creo que este va a ser el fin de un partido político muy efímero, por cierto. Pues yo hice la tarea de colocarme en las dos sesiones plenarias del Senado, sentarme en el sillón a ver todo el debate, y a mí me dio una preocupación muy grande por el gobierno, porque yo dije, ahí no veía, digamos, una bancada del gobierno con muy una poca esperanza en el artículo que escribió a propósito del con nuevo una Senado. agenda. Sí. Muy poca esperanza. Yo no vi con una agenda, vi con agenda A todos menos al gobierno. Y vi que eso lo tomaron. Esa vez, Claudia López, Cepeda por un lado y por el otro lado el uribismo. Claro. Y eso, yo dije, esto es un desastre, pero... Eso va a ser una complicación de marca mayor para el gobierno, porque si bien lo que dice Sandra es muy positivo para la democracia colombiana, que haya bloques ideológicamente cohesionados desde la izquierda y desde la derecha, Centro Democrático, Polo Democrático, uno no encuentra que el gobierno nacional tenga una bancada que esté cohesionada más allá de la mermelada, y estar pegado vía mermelada pues es muy débil. Finalmente eso se termina despegando con una facilidad increíble, y ese va a ser un problema del
el gobierno nacional, pero yo creo, León, que en algún punto, además para el tema sensible de la paz, el gobierno nacional va a tener que entrar en contacto con el Centro Democrático, con esa derecha, para incluirla dentro de lo que se haga y dentro de lo que se pacte en La Habana. Me parece además que ya se están dando unas primeras señales. Yo no creo que sea gratuito que Humberto de la Calle haya visitado el día de hoy al procurador Alejandro Ordóñez. Me parece además que Humberto de la Calle, por lo que entiendo, ha dicho en conversaciones privadas que una paz sin Uribe y lo que Uribe representa queda coja, y en esa medida es posible que empecemos a ver entonces algunos enfrentamientos muy agrios de oposición y de gobierno, pero en el tema de la paz un esfuerzo del gobierno nacional por tratar de incluir dentro de ese esfuerzo de paz al Centro Democrático o a la derecha o a lo que ellos representan. Bueno, ¿no será que por esos acercamientos es que también el debate contra Uribe bajó? Esa es una lectura esa interesante. Esa es mi hipótesis también de trabajo. Es decir, no es que simple, porque también tiene que haber ese tipo de acercamientos. De lo contrario, sería el fracaso total. Ahora bien, lo patético... Yo esa no la veo. Bueno, pregunto, la esbozo como pregunta. Yo en el tema de paz y todo eso, no la veo fácil un acuerdo entre la oposición. Digamos, ese es el punto prácticamente como es la piedra de toque. Bueno. Sí, pero el gobierno lo está intentando, Leo. Sí, el gobierno lo está intentando y lo tiene que intentar, además, lo tiene que intentar. Porque la estrategia que yo vi en el presidente Uribe es aprueben eso rápido, acuerden eso para rápido caerle inmediatamente, para ir a la calle. Es que a mí me interesa es la refrendación. A mí no me interesa esto aquí, pues me interesa la refrendación y las elecciones de 2015. Ese es un punto que no lo van a soltar, pues porque sería la gran victoria del gobierno. Conquistar a Uribe para la paz sería, pues, yo creo que ese gustico no se lo va a dar. O, doctor Charles, ¿usted qué piensa? Pues no, yo la verdad disiento de todos ustedes en varios puntos. Primero, estamos frente a un Congreso de un régimen presidencialista. Yo lo que creo es que el gobierno aún no ha empezado a hacer la tarea frente al Congreso, y por eso se ve el Congreso un tanto desordenado hasta que el gobierno se organice ahora después del 7 de agosto y presente su agenda y organice su mesa de unidad nacional o como quiera llamar a la nueva coalición. Yo creo que vamos a tener un Congreso como lo hemos tenido en el pasado, liderado por el Ejecutivo, con sus defectos o no, pero de alguna manera organizado. Lo que pasa es que aún no ha llegado el presidente a esa organización. Y en cuanto a las relaciones con el Centro Democrático, yo creo que son muy volubles, así como fueron aliados en el pasado y hoy en día están distanciados. Yo creo que van a encontrar puntos de encuentro y que es la gran tarea del gobierno nacional, o sea, que es leer el mapa político actual con el peso de Uribe en ese mapa y que hay muchas posibilidades, no de que se entiendan en el futuro próximo, pero van a tener que llegar a acuerdos porque aquí lo que se trata es de sacar adelante agendas de interés nacional. Y eso lo van a tener que comprender porque cada día pesa más la opinión pública en la valoración de la gestión política. Y sería muy mal visto que el Congreso, particularmente a partir del Centro Democrático, sea una suerte de Tea Party que se oponga a todo. Eso me parece que sería bastante desafortunado. Tenemos que ver qué tipo de debates de control político dan, qué alternativas proponen, pero si es la negativa total, también no. Es decir, se autoqueman un poco. Todavía están abiertas las heridas del debate electoral, que fue un debate de un fortísimo, nivel muy agresivo. Entonces yo creo que tienen que recuperarse y en la medida en que se recuperen vamos a vivir otro tono. Ojalá. Y curiosamente, pero curiosamente ahí los conservadores juegan un rol importante. Claro. Fundamental. Los conservadores. Sí. Y Oscar Iván Zuluaga, que en su momento también puso un tono más bajo. Digamos que hay una serie de piezas en el tablero que se están moviendo que van a hacer que el tema tenga unos desarrollos tendiendo en esa dirección. Pero hombre, lo de los conservadores sí, qué pena, pero los señores están donde está, digamos, la burocracia, la representación. Seguramente quedaron heridos un poco con lo del Ministerio de Agricultura, donde tenían una representación interesante, pero vamos a ver en compensación qué les da el gobierno nacional que no los puede perder. Pero infortunadamente yo no encuentro en esa bancada conservadora un elemento ideológico que me permita ver con esperanza que ellos asuman una posición interesante. Se dividió, pero es que las cosas que el área tanto... que representa Marta Lucía Ramírez es un área sustancialmente distinta a ese conservadurismo tradicional que sí estoy de acuerdo, siempre está pendiente de los puestos y la mermelada. Yo creo que ese segmento de los conservadores que se fue con Marta Lucía Ramírez está pensando en otra cosa. Sí, los de base, pero hay puntos de acción racional también. Nadie a Marta Lucía. De acuerdo. Hay un punto que quiero
antes de esta pausa, que lo veamos. El tema a mí me parece una cosa de la política colombiana muy extraña. Los conservadores, la mayoría votaron contra Santos y votaron con Oscar Iván. La izquierda votó con Santos. Ahora resulta que va a gobernar con el conservatismo todo, porque ya va para allá todo, y la izquierda no ha querido dar el punto de participación. Quisiera que en el segmento que viene miráramos eso, qué lógica, cómo está el mapa político del que habló el doctor Charri, ese mapa político que nos dice, porque hubo cambios importantes en el escenario electoral que no se reflejan en la composición de gobierno. Vamos a una pausa, volvemos. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital, un programa de su franja de opinión, y hoy tenemos el tema de un balance sobre el gobierno del presidente Santos, sobre su primer periodo, y también visualizar los retos que tiene el mandatario en estos 4 años que siguen para la vida del país. Sandra está muy interesada en hablar del tema internacional y creo que es un tema que sale. Vamos a darle una mirada a eso y luego le damos un paso al tema de la composición del gobierno. Gracias por la indulgencia. No, mire, yo creo que este es un tema muy importante porque creo que se ha evaluado muy superficialmente. Todas las encuestas muestran que uno de los temas en los que sale mejor evaluado el gobierno es el tema internacional, por cuenta de que ahora nos exigen menos visas para ingresar a otros países y cosas de esta naturaleza que por supuesto son importantes, pero no es todo en lo que consiste la política exterior. Y creo que uno de los grandes retos que tiene esta administración y que tiene que ver con el conflicto es justamente crear una forma de insertarse en el sistema internacional que no pase necesariamente por lo que ha pasado toda la vida, que es la necesidad de buscar recursos para lidiar con el conflicto interno, para pelear el narcotráfico, para subsanar el tema de violaciones a los derechos humanos. Por primera vez estamos en un escenario en donde nos podemos inventar a nosotros mismos si logramos superar el conflicto armado y si logramos superar estos problemas a los que nos hemos visto enfrentados. Y en ese escenario el gobierno parece no tener una hoja de ruta. Estamos oscilando entre un deseo del presidente como figura individual de ser un líder regional sin mucho contenido. Estamos tratando de ser un país que se presenta positivamente al sistema internacional, pero al mismo tiempo desobedecemos recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desacatamos un fallo de la Corte Internacional de Justicia. O sea, estamos yendo y viniendo sin plan a largo plazo. Y creo que ese es un reto que tiene el gobierno para los próximos 4 años. Si el país va a cambiar fundamentalmente, como parece que va a suceder en estos próximos 4 años y ha venido sucediendo también con la economía, entonces, ¿quiénes vamos a ser ahora en materia internacional? Ahí no hay respuestas y nadie está pensando en ese tema. El presidente está pensando en sí mismo, el presidente no está pensando en el papel internacional que va a jugar Colombia hacia el futuro. Por todo eso es que me parecería importante que hubiera cambiado a María Ángela Holguín, porque es que María Ángela Holguín ya estaba suficientemente probada en unos bandazos y en un esquema que finalmente resultaba insuficiente o resulta insuficiente para los próximos meses. Agregaría al tema de Sandra el asunto de que el gobierno nacional no ha sido capaz de pasarle a la comunidad internacional un plan serio de financiación de la etapa de posconflicto que ya debería estar presentado. Y le oí la queja a un embajador muy importante, de un país muy importante que tiene todas las relaciones con Colombia, diciendo ¿y para cuándo el plan de posconflicto que comprometa a la comunidad internacional? Y el gobierno no lo ha presentado. De manera que yo creo que María Ángela Holguín ya estaba desgastada y ahí merecería haber un cambio que no hubo finalmente. Yo le abono a María Ángela Holguín, que fue la persona que se le reveló al expresidente Uribe y evidentemente se mantuvo. Yo creo que le cabe el mundo en la cabeza. Claro, obviamente algunos dirán son los mismos con las mismas, es la misma oligarquía, etcétera, etcétera. Pero me parece que puede jugar un rato más y lo hará. Usted ahí tiene que decir algo, porque imagínese. Y voy a decir algo que he dicho en oportunidades anteriores. El tema de Nicaragua es, en mi opinión, tal vez el tema más delicado, con una profunda repercusión interna, porque hay responsabilidades de los gobiernos en el mal manejo al tema de Nicaragua. Entonces estamos incumpliendo
una sentencia de La Haya y no hemos deducido las responsabilidades internas. Quedamos en la mitad del camino con una gran dificultad para movernos porque irnos hacia adentro a buscar los culpables por el mal manejo parece que es un camino con la puerta cerrada y hemos preferido desconocer las sentencias internacionales y buscar un aire para poder negociar con Nicaragua. Bueno, este último puntico que hemos visto es si hay que darle algún paso. La composición del gobierno. Todo el mundo dice la izquierda fue decisiva, pero la izquierda no veo que esté participando por esfuerzos por negativa de la izquierda y por pocos esfuerzos del gobierno. Pero eso es, yo creo que la política es muy negativa, sí, porque los que votaron contra Santos van a pedir ya tienen un ministerio, el de Hacienda, además el principal ministerio. Los conservadores, ahí hay una caradura porque además pues quieren tener tres ministerios. No se reconoce como conservador. Me encanta, ¿no? Eso es una Pero maravilla. fíjese que hay una cosa bien interesante en el debate alrededor de este asunto. A mí la gabinetología no me trasnocha, pero No es me mi parece... fuerte, Divertido. me parece divertida, pero no me parece muy rigurosa, digamos. Pero sí hay una discusión ahí bien interesante y es entre aquellos que quieren un gobierno formado por tecnócratas, por gente que sepa de lo que está haciendo en cada uno de los ministerios, que en la gran mayoría vienen de ciudades grandes, entonces ahí no va a haber mucha representación de las regiones, que en la gran mayoría, casi todos los expertos no vienen de partidos políticos, etcétera, etcétera. Y aquellos que dicen, no, el gobierno tiene que estar compuesto de acuerdo con la lógica que llevó al presidente a ganar las elecciones, y esos no son tecnócratas, esos son políticos, ¿sí? Esos son representantes y si quieren representación de las regiones vendrán de las regiones, si quieren representación de los partidos políticos allí estarán, pero es muy difícil encontrar una vía media para seguirle la lógica al presidente Santos que conjugue esos dos principios, que usted pueda tener un buen gobierno hecho por gente que sepa lo que está haciendo y al mismo tiempo tenga una representatividad política sustancial que recoja todas las fuerzas que usted aglutinó a la hora de ganar las elecciones. ¿Y usted para cuál se inclina? No, pues obviamente para el primero, obviamente para el primero, pero digamos, soy realista y entiendo que hay que satisfacer también las otras necesidades. El punto es cómo lograr moverse en una línea que le permita al presidente beneficiarse de ambas cosas, de un alto nivel de representatividad, pero al mismo tiempo de un nivel de experticia importante. Pero sobre el punto de León de la izquierda, yo sí creo que están desaprovechando una oportunidad de oro para insertarse en este gobierno, para tener una representación burocrática, pero que al mismo tiempo proyecte a una izquierda como capaz de ser buena ejecutora. Tendrían la oportunidad inmensa de lucirse, por ejemplo, en materia de educación o en materia de un ministerio de trabajo que pudiera tener unos matices, unos componentes de concertación interesantes. Y sin embargo pues se negaron a esa posibilidad. Yo veo muy difícil ya a estas alturas que alguien de izquierda, del progresismo o de la Alianza Verde pueda llegar al gabinete, pero como consecuencia del mismo negacionismo que hicieron. Que van a hacer oposición de verdad. Si así fuera. ¿Ah? Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a los panelistas. Muy buenas noches y los esperamos en La Controversia el próximo lunes.